ustedes que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, venga a tener libertad para hablar con cada uno de nosotros. Porque cuando Él habla, cuando Él inspira, cuando Él dirige, conduce nuestro pensamiento, ahí es como dice alguien, solo es ir al abrazo. Porque Él quiere lo mejor para sus hijos, para sus seguidores, para aquellos que creen en su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros hemos notado, toda mi vida yo he notado lo siguiente. Jesús, hemos hablado mucho sobre el reino de los cielos, ¿no? El reino de Dios. Jesús, Él habla sobre el reino de los cielos. Él comienza diciendo, ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos estaba cerca a ellos, a los discípulos, de los que oían su voz. Y el reino de los cielos continúa cerca de aquellos que escuchan la voz de Dios, que ponen atención, que dan atención, que practican, que obedecen su voz. Ahora, lo que pocas personas conquistan y logran conquistar es el reino de los cielos. La mayoría no conquista, aún teniendo conocimiento del reino de los cielos. Eso no es doloroso, eso no es penoso, es tremendamente triste. Esa realidad, porque todas las personas, digamos, yo diría la mayoría de las personas está interesada ¿en qué? En conquistar el reino de este mundo. Ahora vea, ¿qué situación? Jesús viene al mundo personalmente, el propio Dios vino al mundo para dar su vida por aquellos que quieren el reino de los cielos, pero la mayoría no les da importancia, prefieren conquistar primero el reino de este mundo. De ahí usted puede darse cuenta, usted puede identificar por qué Jesús, usted va a entender, por qué Jesús dijo así. Muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Por qué? ¿Sería injusticia de la parte de Dios escoger a pocos y dejar la mayoría para atrás? No, de ninguna manera. Es que la mayoría de las personas, los muchos, quieren el reino de este mundo. Y después, si hay tiempo, ellos van a poner atención en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Esa es la realidad. Usted vea que cuántas y cuántas y cuántas personas han buscado el bautismo con el Espíritu Santo y aún no lograron. ¿Por qué? ¿Sería injusticia de la parte de Dios negar para esas personas aquello que Él prometió? No, porque muchas personas, o sea, muchas, yo diría algunas personas reciben el Espíritu Santo, pero la mayoría no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy en la iglesia hace tantos años y aún no recibí el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Por eso, mi amiga y mi amigo, porque Dios conoce su corazón, mi corazón, nuestro corazón. Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Él sabe. Entonces Él sabe quién es quién, persona por persona. Él sabe quién realmente quiere el reino de Dios, está dispuesto o dispuesta a dar toda su vida por el reino de los cielos, y quién no está. Es interesante, vea, pongan atención. Aconteció eso allá en Estados Unidos, allá en Miami. Nosotros tuvimos un pastor que fue a hacer un trabajo social, espiritual, en la cárcel. Y él, fue muy difícil conseguir la visa para poder visitar ahí a los presos. Entonces llegó allá y entró a la cárcel de Miami. Y allá, en la cárcel, había un prisionero, un preso, que, que estaba con la vida arrasada. Él ya no tenía ganas de vivir. Él estaba tirado ahí, olvidado. Y el pastor platicó con él y habló del reino de Dios, habló de Jesús, habló del Espíritu Santo, habló de la salvación. Le mostró el reino de los cielos en palabras. Dijo, mira, si crees, Dios te saca de ahí. Pero para que creas, tienes que entregar tu vida para Él. Creer no es solo en la teoría, "Ay, yo creo, yo". No, es entregar de verdad su vida, de cuerpo, alma y espíritu. Y aquel hombre, con la vida toda destrozada, matrimonio destrozado, en fin, una vida, un infierno, una basura de vida. Entonces, aquel hombre americano, él estaba ya olvidado, y él escuchó el mensaje. ¿Y qué hizo? Yo quiero, yo creo, yo me entrego. Y de hecho, él se entregó de tal manera, de tal modo, que no tardó mucho tiempo. Tardó apenas, digamos, algunos meses. No tantos meses, pocos meses. Y él fue liberado de la cárcel. Y de ahí él vino a la iglesia, allá en Miami. Y comenzó a frecuentar las reuniones, aceptó a Jesús, se sometió al bautismo en las aguas, fue bautizado en las aguas, y estaba muy eufórico, muy feliz, porque él estaba viviendo una vida nueva. Estaba libre de la cárcel y él no pensaba que saldría de la cárcel tan temprano. Y él comenzó a trabajar. Dios le abrió puertas, entonces él comenzó a hacer sus negocios y conquistar las bendiciones. Ahora, de un hombre miserable, un hombre condenado al fracaso, literalmente al fracaso, que había perdido todo por causa de las drogas, aquel hombre comenzó a restablecer su vida con Dios, o establecer su vida con Dios. Y él fue prosperando. Ayer pregunté al pastor, ¿cómo está aquel hombre fulano? Y él dijo, obispo, él está, del punto de vista humano, está muy bien. Él me dijo la última vez que nos encontramos,
que él está ganando mucho dinero. Se compró un yate, una casa, puso el yate en la puerta de su casa y en fin, él está reventando en los negocios, pero reventando en verdad. Él está ganando millones y millones de dólares, decenas de millones de dólares, para una persona que estaba en la cárcel, sin trabajo, sin dinero, mendigando, mendigando prácticamente dentro de la cárcel, con un pedazo de pan. Aquel hombre ahora cambió su vida como del agua al vino. Él tomó posesión de las bendiciones del reino de Dios. Las promesas de Dios acontecieron en su vida. Él dejó aquella vida equivocada que estaba viviendo y tomó posesión de la vida bendecida. Solo que él de un tiempo para acá, él se enfrió completamente en la fe. Él dejó la fe de lado. ¿Por qué? Porque ya no tenía más tiempo de ir a la iglesia, ya no tenía tiempo para Jesús. En fin, él fue dejando. Él sigue lleno de dinero, está lleno de dinero. Él sigue rico, pero espiritualmente condenado al fracaso. Y claro, obvio, es seguro que tarde o temprano aquel espíritu inmundo que salió de su vida va a volver con otros 8, o mejor, con otros 7, 8, y su vida va a volver peor, 8 veces peor de lo que era antes de estar en la cárcel. Y eso estoy seguro, absolutamente seguro, porque Jesús lo dijo, Jesús ya lo profetizó. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, él anda por lugares áridos, buscando reposo. Y de ahí, él vuelve y trae con él otros 7. O sea, vuelven 8 y vuelven a entrar aquel hombre. Y el estado de aquel hombre se vuelve peor que el primero. Eso, amiga y amigo, es cierto. Es cierto, tan cierto cuanto Dios existe. Porque no se juega con Dios ni con el diablo. No se juega. La obra de Dios está hecha de acuerdo con su santa palabra. Cuando la persona desprecia la parte espiritual y se invierte en la parte material, listo. De ahí el principio de su caída. Y yo ya vi esa historia innumerables veces. Yo tengo aquí testimonios para hablarles de personas que pasaron por la Iglesia Universal, personas que conocí, platiqué y orienté, que estaban yendo muy bien, que perdieron todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, mi amiga? Todo el mundo quiere entrar en el reino de los cielos, pero ni todos están dispuestos a renunciar sus voluntades, de su yo, de sus deseos, de sus codicias, de su corazón. Ni todos quieren. Todos quieren el reino de los cielos, claro, pero también quieren el reino de Dios, el reino de este mundo. Esa es la realidad. Y de ahí es que está difícil, porque usted no puede dividirse cuando se refiere al futuro de su alma. O una cosa u otra, o el reino de este mundo o el reino de Dios. Porque el reino del mundo todos ya están, pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos,
apenas pocos son los escogidos. ¿Por qué son pocos? Porque la minoría realmente está interesada en las cosas celestiales y eternas. La mayoría está interesada en las cosas materiales y pasajeras. Y Jesús dijo así. Mire lo que Jesús dice. Y dice, buscad primero el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos y su justicia. Y todas las demás cosas y todas estas cosas serán añadidas. Están hablando todo de lo que usted necesita. Todas las demás cosas es lo que necesitamos, el pan nuestro de cada día, ropa, vestido, comida, todo matrimonio, todo será resuelto, pero primero tiene que arreglar, tiene que sanar el alma. Primera persona, la persona tiene que sanar su alma. David estaba escondido en la caverna porque Saúl quería matarlo. Porque Esaú sabía que Dios ya había escogido a David. Entonces Esaú quería matarlo y tomar su lugar, porque su lugar ya estaba decidido por él, que sería su hijo. David entonces estaba huyendo de Saúl. Y de ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué aconteció? David prevaleció y Saúl perdió siendo rey. David, siendo un hombre cualquiera, él vino a ser rey. Pero allá adentro, en el túnel, David dijo, oh Dios, salva mi alma, porque ya está prisionera. Salva mi alma, porque está aprisionada. Y de repente, la persona piensa lo siguiente: si ella salva su cuerpo, el alma estará salva. Y no, es al contrario. Primero ella tiene que salvar su alma para que después salve su cuerpo. Pero las personas priorizan más el cuerpo que el alma. Y nosotros sabemos que el cuerpo se va a morir. Todo se va a quedar por ahí. Nosotros no nos llevamos nada de esta vida. ¿No es cierto? Entonces, pero el alma no. El alma, nuestra alma es eterna, no muere nunca. ¿A dónde va su alma? Esa es la pregunta. ¿Para dónde va su alma? ¿Para dónde va su alma? Usted sabe para dónde va su alma. Está seguro para dónde va. Porque en lo que se refiere a mí, si me hacen esa pregunta a mí, yo digo, yo sé a dónde voy, para dónde mi alma va. Yo estoy seguro para dónde mi alma irá. No tengo duda alguna porque yo he invertido toda mi vida en la salvación de mi alma. Y cuando nosotros hablamos con ustedes, nosotros estamos intentando darles a ustedes lo que Dios nos ha dado. Porque es tan glorioso, tan rico, tan magnífico. Yo no quiero hacer otra cosa en la vida a no ser pasar a otras personas aquello que Dios nos ha dado. Pero infelizmente, las personas prefieren invertir en, en lo que es provisional, la materia. Ellas están preocupadas con su exterior, no con el interior. Pero cuando la persona muere, ella no se lleva nada de esta vida. Nada, cero. El alma de ella es que va a donde
a quien ella escoja servir aquí en este mundo. Entonces mi alma va para quien yo serví en este mundo. Yo escogí servir a mi Señor, entonces al morir mi alma, yo sé a dónde va mi alma. Yo no tengo la mínima preocupación de hacia dónde va mi alma, porque así como Pablo dice, para mí el morir es ganancia, para mí también es ganancia. Dejar la porquería del mundo en que vivimos, yo no quiero seguir. Quisiera ya haber ido hace tiempo. Pero mientras esté aquí, voy a hacer mi trabajo. Voy a dar lo que Dios me ha dado para aquellos que quieran, obviamente. Pero yo asumí esa fe. Yo no tengo miedo a morir hoy en este momento. De ninguna manera. Por el contrario, muy al contrario. Y por el contrario en verdad, porque yo estoy convencido hacia dónde va mi alma. Y usted está seguro hacia dónde va su alma. Usted sabe que las personas tienen tanto miedo, que tanto miedo a morir porque ellas no están seguras hacia dónde irá su alma. Esa es la realidad. Por eso la persona tiene miedo. La muerte asusta a quien no está salvo. El que no está salvo, no. El que está salvo no asusta nada. Cuando la persona está salva, ella sabe hacia dónde va. El mismo lugar donde Jesús fue, también irá mi alma. Si yo lo sirvo aquí en la tierra, yo lo serviré allá en el cielo. Ahora, si yo no lo serví aquí en la tierra yo me servía a mí mismo, a mis deseos, a mis codicias. Entonces, al morir, mi alma, ¿a dónde va? ¿A dónde cree que va? Entonces, amiga y amigo, cuando Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, es Dios quien le está diciendo. No es un filósofo, no es un pensador, no, es el propio Dios. Él está avisando. Pero las personas no entienden o no quieren entender o prefieren enfocar en el reino de este mundo. Y de ahí realmente por eso la mayoría no recibe el Espíritu Santo. La mayoría está en la iglesia, escuchan hablar de Jesús, aceptan a Jesús, se bautizan en las aguas, pero el bautismo con el Espíritu Santo, o sea, el sello de Dios, no acontece. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ellas no están interesadas en su reino, pero en el reino de ellas mismas. Y de ahí es difícil. Entonces, amiga y amigo, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Y qué van a hacer con esa información? Esa es la pregunta. Pero yo tengo que estudiar, tengo que graduarme, tengo que casarme, tengo que construir eso, tengo mis sueños. Cualquier sueño que usted tenga, un día tarde o temprano, se va a volver humo. Cualquiera. Usted, yo y todos nosotros. Se volverá humo. Ahora, el alma no. El alma no muere. El alma no tiene sexo, no tiene color, no tiene edad. El alma no tiene tamaño, el alma no tiene sabiduría. El alma es el alma. ¿Y para dónde irá su alma? Un día yo le pregunté a una persona, yo le dije así, hombre, si te mueres hoy, ¿estás seguro hacia dónde va tu alma? Él me miró con unos ojos así abiertos porque era una persona religiosa, pero aun siendo religiosa, él estaba con mucho miedo. Le dije, ¿estás viendo? Pero yo no. Esa es la realidad. Usted que me está viendo ahí. Si usted muere hoy, ¿sabe para dónde va su alma? ¿Sabe? ¿Está segura absolutamente? Pues bien, quien tiene certeza
ya entró en el reino de los cielos. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.